La Llorona en Xochimilco. Las aguas de Xochimilco reposaban inquietas bajo la noche estrellada como un espejo oscuro que reflejaba las sombras de los ahuejotes. El viento murmuraba entre las ramas, arrastrando con él el susurro de un lamento lejano, apenas perceptible, pero cargado de una angustia tan profunda que parecía brotar de la tierra misma como una leyenda urbana. María, una mujer de ojos grandes y tristes, caminaba lentamente por la orilla del canal. Su piel morena brillaba a la luz de la luna y sus pies, descalzos sobre la hierba húmeda, parecían no hacer ruido alguno. El silencio la envolvía, pesado y denso, como si el mundo entero hubiera contenido el aliento. A su lado, Pedro, su esposo, mantenía el rostro serio, la mandíbula apretada, intentando ocultar la inquietud que sentía en lo más profundo de su ser. Habían escuchado los mitos y leyendas desde pequeños, los relatos de miedo de las ancianas que hablaban de una mujer errante, una madre que, en medio de su desesperación, había cometido un crimen terrible como un misterio sin resolver. A lo largo de los años, muchos aseguraban haber visto su figura fantasmal, flotando sobre el agua, llorando por sus hijos perdidos. Pero para Pedro, esas no eran más que leyendas urbanas. «Es solo una historia de miedo», dijo, su voz resonando vacilante en la quietud de la noche. «Nada más». María lo miró de reojo, sin decir nada. Sabía que él trataba de ser fuerte por ambos, pero la sensación en su pecho era distinta. Desde el momento en que habían llegado a Xochimilco, algo dentro de ella se había tensado, como una cuerda al borde de romperse. No era solo el frío del aire ni el susurro de las hojas en la oscuridad. Era una presencia, una tristeza indescriptible que flotaba en el ambiente, envolviendo cada rincón con su peso. Los trajineros se habían ido horas antes, dejándolos solos en aquel rincón del canal. Pedro había querido quedarse para pescar, una tradición que, según él, traería buena suerte al matrimonio. Pero ahora, mientras miraba el rostro de su esposa, se preguntaba si había sido la decisión correcta. Las aguas, normalmente tranquilas, comenzaban a agitarse de manera extraña, como si algo, bajo la superficie, hubiera despertado como en aquellos cuentos de miedo que les contaban de pequeños. «¿Escuchaste eso?», preguntó María en un susurro. Pedro frunció el ceño. No había oído nada, salvo el habitual chapoteo del agua y el roce de las hojas movidas por el viento. Sin embargo, la expresión de María lo alarmó. Su rostro, habitualmente sereno, estaba pálido, con los ojos fijos en el canal, como si allí hubiera visto algo imposible de ignorar. «¿Qué pasa?», inquirió, tomando su mano, intentando transmitir calma. Pero antes de que ella pudiera responder, un sonido desgarrador se elevó desde la bruma. Un lamento largo, agónico, que parecía arrastrarse por el aire y envolverlos con su tristeza. El cuerpo de María se tensó de golpe, su respiración se volvió entrecortada. Pedro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El grito era tan real, tan penetrante, que era imposible negarlo. «¡Pedro!», exclamó ella, con una voz temblorosa, sus ojos llenos de terror. Señalaba hacia la laguna, donde, entre la niebla que empezaba a elevarse, una figura blanca y difusa comenzaba a tomar forma. Era alta, delgada, con un vestido que flotaba sobre el agua, ondeando con un viento invisible. Su cabello oscuro caía desordenado sobre sus hombros, y aunque su rostro apenas se distinguía, una tristeza inhumana emanaba de su presencia. Pedro sintió que el aire se volvía más denso a su alrededor. Trató de moverse, de decir algo, pero sus pies parecían pegados al suelo. La figura, que flotaba sobre la laguna, avanzaba lentamente hacia ellos, su lamento llenando el espacio entre cada latido de su corazón. Era como si el dolor de toda una vida se hubiese condensado en ese único grito, arrastrando tras de sí el sufrimiento de un alma que nunca encontraría paz. «Vámonos», musitó María, sus labios temblando, pero no podían moverse. El miedo, frío y paralizante,
los mantenía anclados. Pedro, con el corazón desbocado, se obligó a apartar la vista de aquella visión fantasmal y tirar de la mano de su esposa. Sin embargo, cuando lo hizo, la figura se detuvo y el lamento cesó de repente, dejando en su lugar un silencio profundo y aterrador, como en los peores relatos de la noche. De pronto, la voz de una mujer, débil y temblorosa, rompió el silencio. «¿Dónde están mis hijos?». Era un susurro apenas audible, pero resonaba como un trueno en la mente de Pedro. Sin poder evitarlo, giró la cabeza una vez más hacia el canal. La figura había desaparecido, pero su presencia, esa angustia insondable, permanecía, envolviéndolos con una promesa oscura. Sabían, sin entenderlo del todo, que la leyenda urbana no era solo un cuento de miedo. El viento soplaba con más fuerza mientras Pedro y María se alejaban del canal. Sus pasos eran torpes, casi erráticos, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo sobrehumano. El peso del miedo que colgaba en el aire los aplastaba. A lo lejos, las trajineras se balanceaban suavemente en las aguas negras, pero el eco del lamento aún vibraba en sus oídos, como un cuchillo que rasga la piel del silencio. Pedro apretaba la mano de María con una fuerza que empezaba a dolerle. Sentía el sudor frío recorrerle la espalda, pero su mente estaba paralizada, buscando una explicación racional a lo que acababan de presenciar. «No puede ser real», se repetía una y otra vez. Pero las imágenes permanecían grabadas en su memoria. La silueta pálida flotando sobre el agua, el grito que helaba la sangre, el dolor tan intenso que parecía traspasar su propio cuerpo. «Pedro», susurró María, su voz temblorosa y apenas audible. Ella se detuvo, jalando suavemente de su brazo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y su respiración era rápida, irregular. Pedro la miró y por un momento no supo qué decir. ¿Cómo calmarla cuando él mismo estaba al borde del pánico? En su interior, una lucha entre el instinto de protegerla y el terror que lo consumía lo mantenía en silencio. «No estamos solos», continuó María, su mirada fija en las sombras que se alargaban sobre los árboles. «Hay algo más aquí». Pedro siguió la dirección de su mirada. La oscuridad se extendía como un manto pesado sobre el paisaje. A su alrededor, las sombras de los aguejotes parecían cobrar vida, retorciéndose bajo la luz pálida de la luna. Cada rama, cada hoja, parecía formar figuras que se movían en la periferia de su visión. No había ruido, solo el susurro del viento y ese opresivo vacío que lo llenaba todo. «Vamos, tenemos que regresar», murmuró Pedro con la voz rota. Intentaba que sus palabras sonaran firmes, pero el temblor en ellas era inconfundible. De repente, un nuevo gemido resonó en la oscuridad. Esta vez era más cercano, más tangible. El sonido parecía nacer entre los árboles como si las sombras mismas se lamentaran. Pedro sintió el corazón acelerarse en su pecho, golpeando con fuerza mientras la sangre le zumbaba en los oídos. «¿Lo escuchaste?», preguntó María, susurrando como si temiera que cualquier ruido más alto pudiera atraer aquello que los acechaba. Pedro asintió, incapaz de hablar. El lamento había cambiado. Ya no era el eco lejano de una madre en busca de sus hijos. Era más profundo, más siniestro, como si algo oscuro y antiguo los vigilara desde la espesura como un lugar maldito. Sentía que los ojos de la noche estaban sobre ellos, observándolos, esperando. De pronto, algo se movió en la distancia. Pedro pudo ver una figura entre los árboles como criaturas sobrenaturales, una sombra que se deslizaba lentamente, casi flotando. El viento se detuvo y con él el tiempo pareció congelarse. En ese instante supo que la leyenda no solo era real, sino que los había elegido. María temblaba a su lado, apretando los labios con fuerza para no soltar el grito que luchaba por escapar de su garganta.
La sombra avanzaba, lenta pero constante, su forma cada vez más clara bajo la luz de la luna. Era una mujer, con el cabello negro y suelto, cubriendo su rostro pálido y deformado por el dolor. Su vestido blanco ondeaba como si estuviera sumergido en agua, aunque el suelo estaba seco bajo sus pies. ¡Corre!, gritó Pedro finalmente, el miedo convirtiéndose en adrenalina pura. María no dudó ni un segundo. Juntos se lanzaron hacia el sendero, corriendo a través de la vegetación que se cerraba a su alrededor. El sonido de sus respiraciones entrecortadas se mezclaba con el crujir de las ramas y el susurro constante del lamento que seguía persiguiéndolos como un eco que no cesaba. Era como si la misma tierra llorara junto a aquella figura espectral. Pero a cada paso, el dolor en el pecho de Pedro se hacía más insoportable. El lamento no solo lo perseguía físicamente, sino que se instalaba en lo profundo de su mente, desgarrando su cordura. Sentía el peso de aquella tragedia ajena de una madre que jamás encontraría descanso. Su piel se erizaba y sus pensamientos se oscurecían, como si su alma fuera arrastrada hacia el abismo que aquella figura representaba. María tropezó cayendo al suelo. Pedro se agachó rápidamente para ayudarla, pero cuando sus ojos se cruzaron, ambos supieron que el peligro estaba cerca. La sombra se cernía sobre ellos lenta pero inexorable. Y en ese instante, un susurro gélido acarició el oído de Pedro. «Mis hijos, ¿dónde están?» El miedo lo invadió por completo. No era solo el terror a lo desconocido, era la certeza de que algo más los estaba envolviendo, algo que no entendían, pero que parecía estar reclamando sus almas, invocando otros tiempos de desapariciones misteriosas. «Mis hijos», fue lo único que pudieron escuchar. Su voz, agrietada y llena de agonía, era más un lamento que una súplica. Pedro, intentando apartar la mirada, sintió una mano fría sobre su hombro. No era la mano de María. Su cuerpo entero se tensó. María, por su parte, estaba atrapada en la mirada de la aparición. Los ojos de la Llorona, vacíos pero llenos de dolor, parecían consumirla, hundiéndola en un abismo de pena compartida. El viento comenzó a aullar. El silencio regresó de golpe, pero esta vez no trajo paz. María se acercó al borde del canal, impulsada por una fuerza desconocida, y antes de que Pedro pudiera detenerla, algo en las sombras la llamó, susurrándole su nombre. El lamento de la Llorona se intensificó, mezclándose con las súplicas de la mujer que buscaba desesperadamente a sus hijos. Pedro, desesperado, la sujetó del brazo con todas sus fuerzas. «¡No! ¡No la escuches!», gritó, pero era como si María ya no pudiera oírlo. Las sombras parecían alargarse, envolviéndola en un abrazo frío y mortal. La luna, testigo muda, observaba desde arriba, bañando todo con su luz plateada, mientras el último susurro de la Llorona resonaba entre las aguas. María finalmente retrocedió. Sus ojos, antes llenos de terror, ahora parecían vacíos, como si una parte de su alma hubiera sido arrebatada. Pedro, sin aliento, la abrazó, sintiendo cómo el cuerpo de su amiga temblaba. «Ya se ha ido», murmuró, aunque no estaba seguro si era verdad o si solo lo decía para convencerse a sí mismo. Subieron a una trajinera que comenzó a moverse lentamente, alejándose de la orilla donde la figura había desaparecido. Pero antes de perderla de vista, una última mirada hacia las sombras le reveló algo inquietante. La silueta de la Llorona, quieta, observándolos como si supiera que volverían, porque el dolor nunca se extingue por completo y los susurros bajo la luna siempre encuentran oídos dispuestos a escuchar. El viento regresó, suave y triste, pero esta vez no traía consigo el lamento de una madre perdida, sino la promesa de que, en las noches más oscuras, aquellos que osan adentrarse en los canales de Xochimilco siempre escucharán el eco del último susurro, como historias para escuchar de noche
de antiguas leyendas urbanas.